Hay un tipo de silencio único que se instala en una cancha de tenis cuando millones de esperanzas comienzan a desvanecerse punto por punto. No se trata de la tranquilidad ordinaria entre manifestaciones, sino de la pesada quietud que llega cuando una nación entera se da cuenta de que un sueño puede estar desvaneciéndose ante sus ojos. En la cancha central con casi 40 millones de personas, siguiendo su viaje a través de pantallas de televisión, teléfonos móviles y estadios abarrotados, Alex Eala caminó directamente hacia ese silencio. Sus manos temblaban alrededor de un servicio que alguna vez la había protegido a través de innumerables batallas, mientras en algún lugar debajo de la superficie, algo mucho más frágil que la técnica, ya comenzaba a desmoronarse. Desde fuera parecía como si Jasmine Paolini simplemente la hubiera superado. Esa es la explicación fácil la que refleja el marcador y se repite en los rápidos resúmenes de los partidos tras finalizar el último punto. Pero la verdad más profunda se encuentra en algún lugar mucho más cercano a la propia Alex. La razón por la que no pudo terminar el trabajo tuvo mucho menos que ver con su oponente de lo que la mayoría de la gente pensaba, porque la verdadera batalla ya había comenzado mucho antes del primer servicio. Para entender lo que pasó, tenemos que remontarnos a la tarde del lunes 6 de julio, la noche en que todo empezó a resquebrajarse silenciosamente bajo la superficie. Alex Eala no entró en la cancha central como un perdedor desconocido con la esperanza de sorprender al mundo del tenis. Salió como la joven que había sorprendido a todos al eliminar a la campeona defensora Iga Świątek solo 48 horas antes, cargando con el peso de las expectativas de todo un país con cada paso que daba. Casi se podía sentir esa presión flotando sobre el estadio, mientras la multitud se inclinaba hacia adelante, cada vez que ella botaba la pelota sintiendo que estaban presenciando algo mucho más grande que un simple partido de cuarta ronda. Cuando el concurso finalmente terminó con Jasmine Paolini ganando 6-4, 4-6, 6-3, el marcador contaba solo una parte de la historia. En todo el mundo Alex ya se había convertido en algo mucho más grande que el torneo en sí. Más de 1,2 millones de espectadores habían visto los momentos más destacados de su notable victoria sobre Świątek en el canal oficial de YouTube de Wimbledon, atrayendo supuestamente una audiencia que superó las vistas más destacadas de partidos que involucraron a íconos como Novak Djokovic y Serena Williams durante el mismo periodo. Para un joven de 21 años de Quezon City, ese tipo de atención global era casi inimaginable apenas unos días antes. De vuelta en Filipinas, el entusiasmo se había convertido en algo que parecía casi histórico. El gobierno abrió el Field Sports Arena en Pasig City para que miles de seguidores pudieran reunirse y experimentar cada punto como una multitud unida. El presidente Ferdinand Marcos Jr. elogió públicamente a Alex, calificándola de verdadera inspiración y recordándole al país que Wimbledon representa el nivel más alto del tenis profesional en cualquier parte del mundo. Esas palabras reflejaron lo que millones de filipinos ya creían, que independientemente del resultado final, uno de los suyos había demostrado que pertenecía a la élite del deporte. Cuando llegó el último balón y el partido pertenecía oficialmente a Paolini, Alex no se desplomó por la decepción ni desapareció rápidamente en el túnel. En cambio se detuvo en medio de la cancha central, levantó las manos para formar un corazón y ofreció ese simple gesto a la multitud que se levantó para aplaudirla. Más tarde recordó a sus seguidores que nunca digan morir y que jueguen cada punto como si todo dependiera de ello. Parecía el final de una notable historia de Cenicienta, pero detrás de la ovación se escondía una dolorosa realidad que muy pocas personas querían reconocer. La mayor arma que se suponía debía llevar hasta los cuartos de final la había abandonado casi de inmediato. Mucho antes de que el marcador final se volviera imposible de superar, los cimientos de su juego ya habían comenzado a desmoronarse. Irónicamente, también era la debilidad que muchos analistas habían discutido en silencio durante más de un año, con la esperanza de que eventualmente
mejorara antes de que llegara un momento exactamente como este. En el escenario más importante de su carrera, esa preocupación finalmente se negó a permanecer oculta. La incómoda verdad es que Alex no perdió simplemente porque Yasmine Paolini jugara un tenis extraordinario. Perdió porque su servicio, el golpe que inicia cada punto y marca el tono de cada jugada, la abandonó por completo cuando más lo necesitaba. Cualquiera que haya seguido atentamente su desarrollo durante el año pasado, probablemente percibió el peligro incluso antes de que terminara la primera serie. Las señales de advertencia ya eran visibles. Cada entrega que flotaba en la red tenía mucha menos convicción de lo habitual. A lo largo del partido, su primer servicio careció de ritmo y consistencia. Viajando a aproximadamente 80 millas por hora, o a veces incluso más lento, aterrizó con éxito apenas más de la mitad de las veces, con su porcentaje oficial de primer servicio, terminando en solo 55,7%. Eso significó que casi todos los demás puntos de servicio la colocaron inmediatamente a la defensiva, en lugar de permitirle dictar el juego. Contra un oponente tan experimentado como Paolini, ceder esa temprana ventaja una y otra vez se convirtió en una invitación que probablemente nunca sería rechazada. Un momento en particular capturó toda la lucha de manera desgarradora. Con una desventaja de 4-1 en el primer set, Alex empujó un tímido primer servicio que apenas llegó al fondo de la red antes de seguirlo con un segundo servicio que navegó mucho más allá de la línea de fondo. No fueron simplemente dos entregas perdidas, fue un vistazo visible de la incertidumbre que crecía dentro de su confianza. Incluso los espectadores que no estaban familiarizados con el tenis profesional podían sentir que algo más profundo que la mecánica comenzaba a interferir con su ritmo. Las estadísticas no hicieron más que reforzar lo que el ojo ya podía ver. Alex logró ganar solo el 48,7% de los puntos jugados con su segundo servicio, lo que le permitió a Paolini entrar agresivamente en la cancha y atacar casi todos los lanzamientos vulnerables. Cada servicio más lento se convirtió en una oportunidad para que el italiano tomara el control inmediato de la jugada, lo que obligó a Alex a defender en lugar de atacar. Cuando un jugador pierde la confianza en su propio servicio, el tenis cambia por completo porque cada juego de servicio se convierte en un ejercicio de supervivencia en lugar de una oportunidad para generar impulso. Esa pérdida de confianza se extiende silenciosamente a cada parte del juego de un jugador. En lugar de balancearse libremente, la vacilación comienza a reemplazar al instinto. En lugar de tomar el control cada disparo, comienza a llevar la carga invisible de la precaución y la confianza, poco a poco, da paso a la autoprotección. Se trata menos de imponer tus fortalezas y más de tratar desesperadamente de no exponer tus debilidades. Nada de esto llegó sin previo aviso. La analista de tenis Jill Gross había comentado anteriormente que Alex poseía uno de los servicios más débiles entre las jugadoras, que competían en los niveles más altos, a pesar de estar entre las 40 mejores del mundo, gracias a su talento excepcional en casi todos los demás aspectos de su juego. Durante el torneo, la comentarista de la BBC, Annabel Croft, también destacó que la velocidad promedio del segundo servicio de Alex, alrededor de 74 millas por hora, se mantuvo muy por debajo, tanto del promedio del doble, UTA Tour, como del estándar mantenido por las 10 mejores jugadoras del mundo. El defecto siempre había existido bajo la superficie. El lunes simplemente se convirtió en el día en que la presión finalmente fue lo suficientemente fuerte como para exponerlo por completo. Quito. Esta realidad hace que la derrota sea aún más desgarradora, porque exactamente el mismo servicio había funcionado sorprendentemente bien solo 48 horas antes contra Iga Świątek. La mecánica no había desaparecido de la noche a la mañana. Su técnica no había cambiado fundamentalmente entre el sábado y el lunes, lo que plantea una pregunta mucho más fascinante: si el servicio en sí permaneció esencialmente igual,
¿Qué cambió dentro del jugador que lo realiza? La respuesta no reside en las estadísticas, sino en las emociones humanas. Derrotar a Swiatek nunca fue una victoria más en el creciente currículum de Alex. Representó el mayor avance emocional de su joven carrera logrado en el escenario de tenis más prestigioso del mundo. Momentos como ese no desaparecen simplemente después de una noche de sueño. Permanecen en la mente llenando cada conversación, cada entrevista, cada mensaje de felicitación y cada momento de tranquilidad, cuando la realidad todavía parece casi imposible de creer. La propia Alex lo reconoció con notable honestidad después del torneo. Admitió que gestionar las emociones después de una victoria tan enorme formaba parte de ser un atleta profesional, y explicó que aprender a recuperarse mentalmente, después de victorias que definieron su carrera, era tan importante como recuperarse físicamente. Esas palabras sonaron tranquilas y serenas, pero escondida entre ellas estaba la experiencia de una joven que intentaba procesar el mayor logro de su carrera, mientras todo el mundo del tenis de repente volvía su atención hacia ella. A veces la presión más fuerte no la crea el miedo a perder, sino la abrumadora responsabilidad de intentar demostrar que su mejor momento no fue un milagro único. El contraste entre el sábado y el lunes se vuelve aún más sorprendente cuando se colocan los números uno al lado del otro. Contra Swiatek, Alex promedió aproximadamente 86,3 millas por hora con su primer servicio, disparó 4 aces, no cometió dobles faltas y ganó el 55% de sus puntos con el segundo servicio. Incluso Swiatek admitió después que las entregas más lentas de Alex crearon desafíos mentales inesperados, porque su ritmo inusual interrumpía su sincronización. Ese día el servicio no fue espectacular por pura velocidad. Fue efectivo porque fue impredecible y ejecutado con confianza. Solo 2 días después, ese mismo plano se convirtió en la parte más débil de toda su actuación. En lugar de 0 dobles faltas, hubo 3. En lugar de ganar cómodamente los intercambios de segundo servicio, cayó por debajo del 50%. En lugar de usar su servicio para comenzar puntos en sus propios términos, repetidamente le dio a Paolini oportunidades para dictar los peloteos de inmediato. La transformación no fue tanto técnica como emocional, lo que refleja el enorme peso psicológico que tuvo en la cancha central después de la mayor victoria de su carrera. Varios observadores llegaron a conclusiones similares. El medio de tenis español Punto de Break sugirió que las extraordinarias expectativas creadas por la victoria sobre Swiatek pueden haberse convertido en una carga invisible demasiado pesada para llevarla solo 48 horas después. Notaron que Alex parecía notablemente menos fresca, menos explosiva y menos libre emocionalmente que durante su partido anterior. También usó cinta preventiva en su antebrazo izquierdo y luego explicó que era en gran medida una medida de precaución después de un tramo exigente de tenis, otro recordatorio de que tanto la mente como el cuerpo estaban empezando a sentir la tensión acumulada de una quincena inolvidable. Sin embargo, quizás el detalle más notable no es que ella luchó, sino que aún así se defendió. A pesar de sufrir agotamiento emocional, fatiga física y un servicio que la traicionó repetidamente Alex, de alguna manera encontró suficiente resistencia para capturar el segundo set y forzar el partido a un tercero decisivo. Ese logro por sí solo reveló algo importante sobre su potencial. El talento necesario para derrotar a Paolini todavía estaba ahí. Lo que quedó inconcluso fue aprender a llevar el peso emocional que acompaña a la grandeza. Y eso nos lleva a Yasmine Paolini, porque ninguna narración honesta de este partido está completa sin reconocer a la mujer que está al otro lado de la red. La experiencia es a menudo la ventaja más silenciosa en el deporte profesional invisible hasta que los momentos más importantes exponen su valor. A los 30 años, Paolini ya había sobrevivido a la presión, la decepción, las expectativas y las tormentas emocionales que Alex apenas comenzaba a experimentar. Ella entendió que a veces el competidor más inteligente
no domina a su oponente de inmediato. A veces simplemente espera, es paciente y permite que la presión haga el trabajo que su raqueta ya no necesita hacer. Ella es una ex número 4 del mundo, la mujer italiana mejor clasificada en la historia, y llegó a la final del Abierto de Francia y de Wimbledon en el mismo año no hace mucho. Sabe cómo se siente la segunda semana de un Grand Slam de una manera que Ilia simplemente no sabe todavía. Y la hermosa ironía es que Paolini llegó a este torneo luciendo todo menos una amenaza. Su temporada había sido un desastre. Tenía una lesión en el pie que había arruinado su preparación para la cancha de césped y había perdido su primer set de todo Fortnite por 6 juegos para amar. La mayoría de los jugadores se habrían derrumbado con ese comienzo. En cambio lo miró y pensó, bueno, a partir de ahora las cosas solo pueden mejorar. Y se recuperó punto por punto y partido tras partido como una veterana que ha aprendido a no entrar en pánico. Esa compostura es la que decidió los momentos difíciles. Cuando la presión era absolutamente peor, en el set decisivo, Paolini ganó el 94% de los puntos con su primer servicio. Perdió solo 5 puntos con su servicio en todo el set y no enfrentó ni un solo punto de quiebre cuando más importaba. Hizo 27 viajes a la red y convirtió 18 de ellos, que es la marca de una jugadora que confía en sus instintos bajo fuego. Incluso dijo que se sintió inspirada al ver a Roger Federer sentado en el palco real, llamándolo su ídolo, y admitiendo que se esforzaba por no pensar en él mirándolo. Este era el mismo Paolini al que Ayala había vencido a principios de año en Dubái por 6-1 y 7-6. Así que no se trataba de superioridad de talento. Se trataba de una mujer que había estado en lo más profundo antes y sabía exactamente cómo contener la respiración mientras la estrella más joven comenzaba a ahogarse en la ocasión. Y el ahogamiento es precisamente lo que empezó a suceder porque hay un solo juego en ese set decisivo donde toda la inexperiencia de Ayala salió a relucir en el peor momento posible. Y es el momento en que todo este partido silenciosamente se volvió para siempre. Los 2 puntos que lo cambiaron todo. Si quieres encontrar el latido exacto donde el sueño se escapó, tienes que mirar los márgenes muy finos, porque este partido estuvo mucho más igualado de lo que parece el resultado final. A mitad de camino los puntos estaban casi empatados en 69 para Paolini y 68 para Ayala. Ese es un único punto de diferencia entre los dos. Esto no fue una paliza. Este fue un lanzamiento de moneda que siguió aterrizando en el lado equivocado para la filipina. Rebobina el flujo y podrás sentir lo frágil que era todo. Paolini rompió temprano en el primer set y corrió a 4-1, pero Ayala se negó a retirarse y arrastró el marcador a 4-5 antes de que el italiano la rompiera una vez más para robarse el primer partido. En el segundo set, Ayala salió con energía, desperdició 3 oportunidades de quiebre y luego encontró su alcance. El momento más eléctrico de todo su partido llegó cuando enfrentó 0-40 con su propio servicio. 3 puntos de quiebre la miraron fijamente y ella anotó 5 puntos seguidos para aguantar 5-3 y nivelar la contienda. La multitud gritaba su nombre. Luego llegó el momento decisivo y el momento que la mantendrá despierta por la noche. Con el set fijado a 3 juegos cada uno, Ayala estaba sacando y subió a 40-30. Estaba a 2 puntos de aguantar el 4-4 y mantener el morro al frente. Y ahí es donde se salieron las ruedas. Ella envió un revés largo para llevarlo al 2. Ella arrastró un golpe de derecha amplio para darle a Paolini la ventaja. Luego cometió una doble falta en el momento más cruel posible, y la siguió con un revés más que se fue largo. 4 errores no forzados cuando necesitaba 4 puntos limpios. Y así Paolini se abrió paso por 5-3 y acabó el partido. A lo largo de toda la tarde, Ayala aprovechó solo 3 de sus 10 oportunidades de quiebre. Y en un partido decidido por un solo punto de separación, esas oportunidades desperdiciadas son la diferencia entre unos cuartos de final y un billete de avión a casa.
Ella misma lo dijo después en la sala de prensa, que a este nivel todo se reduce a los detalles, y que son detalles muy finos. Pero esto es lo que quizás no se dio cuenta del todo cuando dijo esas palabras. En lo alto de la cabina de comentarios, uno de los mejores jugadores que jamás haya existido, ya había detectado el defecto táctico que la estaba desangrando silenciosamente, y no tuvo nada que ver con los nervios. Lo que vio la leyenda y tú no. Este es el ángulo del que casi nadie habla, y es el que hace que esta historia pase de ser una historia triste a una que tiene solución. Mientras el resto del mundo observaba las emociones de Ayala, la 9 veces campeona de Wimbledon Martina Navratilova observaba la colocación de su servicio, y estaba francamente desconcertada por lo que estaba viendo desde el stand de la BBC. Durante el segundo set, apareció un gráfico que mostraba que Ayala, un zurdo natural, apenas estaba aprovechando la única ventaja que los zurdos tienen, el don de nacer. Navratilova lo dijo claramente. Dijo que para un zurdo esto es una locura. Señaló que Ayala estaba sacando demasiado a menudo abierto en el campo del 2, y por el medio en el campo de la ventaja, que es lo opuesto a lo que debería estar haciendo un zurdo inteligente. Solo un tercio de sus servicios se dirigían hacia el revés, y Navratilova no podía entenderlo. Dijo que Ayala tiene ese malvado servicio de zurda, pero que simplemente no lo usa, y que la ubicación la desconcertaba más que cualquier otra cosa en la cancha. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante, porque la ex número 1 británica, Laura Robson, retrocedió y dio el contraargumento. Robson dijo que sin más ritmo detrás, un servicio amplio en la cancha de ventaja simplemente se quedaría en la ranura y rogaría ser aplastado por el revés de Paolini, por lo que solo puedes salir abierto si estás dispuesto a acelerar a través de él. Ese pequeño desacuerdo entre dos expertos indica que se trataba de un auténtico rompecabezas táctico, no de un error perezoso. Y luego la ex número 1 del mundo, Caroline Wozniacki, añadió la capa emocional que une todo. Ella atribuyó el colapso decisivo a la crudeza de Ayala, los dolores de crecimiento comunes de una jugadora joven que aún está aprendiendo a mantener los nervios en los momentos más importantes, al tiempo que dejó en claro que cree que lo mejor aún está por venir. Incluso los informes de Filipinas notaron que Ayala seguía filtrando errores inoportunos con su revés a medida que el peso de la ocasión subía cada vez más. Incluso los informes de Filipinas notaron que Ayala seguía filtrando errores inoportunos con su revés a medida que el peso de la ocasión subía cada vez más. Así que ponlo todo junto. Un servicio que todos sabían que era frágil, un arma zurda que no estaba apuntando correctamente, una mente todavía zumbando por el sábado, y un decisivo que delató con sus propios errores. Esa es la verdadera razón, y nada de eso es permanente, que es exactamente la razón por la que esta derrota podría terminar siendo lo mejor que le haya pasado. ¿Por qué perder podría ser su mayor victoria? Deje de lado la decepción y observe lo que realmente se llevó, porque las consecuencias cuentan una historia completamente diferente a la del marcador. Ayala no solo tuvo una buena racha, ella acumuló 300.000 libras en premios, lo que equivale aproximadamente a $396.000 estadounidenses, y acumuló 240 puntos de clasificación, que elevaron su total a un récord profesional, proyectado del puesto 28 del mundo. Cada derrota debería perjudicar este bien. Se convirtió en la primera jugadora filipina en la era abierta en llegar a la segunda semana de un Grand Slam, superando los finales de tercera ronda de la era amateur de los viejos grandes filipinos que la precedieron. Y la forma en que manejó la derrota frente a las cámaras fue casi más impresionante que el tenis en sí. No hubo amargura ni excusas. Habló de controlar lo que puede controlar, de afrontar esos momentos brutales, con valentía, mente firme e intensidad, para poder mirar atrás y no sentir arrepentimiento. La parte más reveladora es hacia dónde fue su cabeza a continuación.
habló sobre el Abierto de Estados Unidos, con fe genuina, diciendo que esta semana solo aumentará su confianza y que llega a cada partido con la autoestima y la idea de que es capaz de ganar. Esa no es la voz de una chica que quedó expuesta. Esa es la voz de alguien que acaba de descubrir el tamaño exacto de la brecha entre ella y la cima, y se dio cuenta de que es más pequeña de lo que temía. El presidente Marcos lo captó perfectamente cuando publicó que esta notable racha en Wimbledon podría haber terminado. Pero después de lo que logró el mundo apenas ha comenzado a ver de lo que son capaces los filipinos. El servicio se puede reconstruir. La colocación se puede corregir. Los nervios en un set decisivo se desvanecen cada vez que sobrevives a uno. El talento que desmanteló a un campeón defensor ya está ahí permanente e innegable. Y lo único que se interpone entre Alex Sila y un trofeo de Grand Slam es una debilidad que ya sabe cómo reparar. Entonces la verdadera razón por la que no ganó Wimbledon este año no es una tragedia en absoluto. Es una lista de tareas pendientes y tiene años para marcar cada casilla que contiene. ¿Crees que Alex Sila arregle ese servicio y levante un trofeo de Grand Slam antes de cumplir 25 años? ¿O Paolini expuso un techo que le costará superar? Deje su opinión honesta en los comentarios a continuación.